El presidente Bukele presentó en cadena nacional 11 medidas para paliar la crisis económica generada por la inflación y por el conflicto entre Rusia y Ucrania que golpea fuertemente todas las economías del mundo. Y como era de esperarse, la oposición representada por Portillo Ladra de Marena, Cascabel Belloso del FMLN y Claudita Ortiz de Vamos salieron a criticar al presidente Bukele y a decir que esas medidas fueron idea de ellos. Uy, sí, claro. Recuerden que todo lo bueno que haga este gobierno ya lo habían pensado antes Cara de Nuégaro y la Claudita Ortiz. ¡Ay! ¡Eso era mío! Siempre andan reclamando crédito. Quizás quieren que les demos un nuegado de oro. Aplausos, por favor, y bechotototes. Aplausos, por favor. Además, el presidente Bukele anunció la tan esperada llegada de la reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa la próxima semana. Y el diputado Portillo Ladra dijo que ellos como Arena no van a permitir que el gobierno use el dinero de las pensiones para sus marufiadas. ¡Cállate, Hágame usted el favor, areneros hablando de cuidar el dinero del pueblo. Muy buen chiste! Y el juzgado tercero de paz ordenó la detención del expresidente Alfredo Cristiani por el crimen de los jesuitas de la UCA. Cristiani, quien huyó hace unos meses del país, envió un comunicado a través de Twitter haciéndose la víctima. ¡Qué novedad! Diciendo que es inocente y que todo lo que él hizo fue lícito. Mi chico está Lícito, fue lícito. Lícito. También el juzgado decretó orden de captura contra el exdiputado Rodolfo Parker, quien se encuentra prófugo de la justicia por el delito de encubrimiento en esta masacre de los jesuitas que lleva décadas en la impunidad. ¿Saldrá la Zulen a defender a su adorado Rodolfito Parker? Lástima que los mandan a capturar cuando ya se pelaron. Corre, 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 corazón. Soy José Valladares, el segundo presentador más sexy, carismático y genial de todo El Salvador. Digan lo que digan. Después de Don Prudencio, y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito de los jueves y los domingos. Escenario político, ¿cuál otro? ¡Comenzamos! Regresaron las tan queridas cadenas nacionales del presidente Bukele, en las cuales nuestros momentos favoritos son las ahuevadas a los periodistas independientes y las regañadas al bicho de las gráficas. Desde Casa Presidencial en esta cadena, el presidente Bukele anunció 11 medidas económicas que el gobierno salvadoreño implementará para paliar la crisis económica generada por la crisis de la cadena de suministros, que ha derivado en inflación, escasez y la subida de precios. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado un impacto exponencial en los precios de los combustibles, provocando mayor encarecimiento de bienes y servicios, afectando la economía de las familias salvadoreñas y las economías de las familias del mundo. Vamos, de una pandemia cuando viene otro de verga. ¿Qué más, señor? ¿Qué te hemos hecho? Reprende ese demonio. Como diría aquella, hemos venido a este mundo a sufrir este valle de lágrimas. Pues el presidente Bukele explicó que el mundo ha sido golpeado por todas partes. Por la pandemia, por la inflación, el encarecimiento de todos. Y miren, el súper sale carísimo ya. Comprar como 4 chunches. La gasolina sigue subiendo, ya casi llega a los $5 aquí en El Salvador, Dios guarde. Todos estos problemas se han venido a acrecentar con el conflicto de Rusia y Ucrania, que afecta a todo el mundo. O sea, ¿quién termina pagando los platos rotos por los pleitos entre los poderosos? Juan Pueblo, Dios guarde. Pues sí, si ellos solo son palabras, pero a uno lo mandan al ruedo a matarse, Dios guarde, a morirse. Ve qué bonito. Ve qué bonito. Pues este conflicto de Rusia y Ucrania está afectando los bolsillos de todo el mundo, debido también a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia, ya que se prohibió la importación de petróleo, gas y el carbón ruso. Veamos en resumen cuáles fueron las 11 medidas anunciadas por el presidente Bukele. En cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió junto a su gabinete de gobierno para hablar de la crisis mundial que se ha generado por la invasión de Rusia a Ucrania, que está afectando a la población en general. Por ello, anunció 11 nuevas medidas directas a tomar para paliar la situación
de los salvadoreños. Inicialmente, el mandatario aseguró que se suspenderán por 3 meses el impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, conocido como impuesto de guerra, más una segunda medida que será la suspensión por 3 meses del impuesto de contribución al transporte Contrans, con el cual tendrá un efecto directo en una reducción de 10 centavos por galón de combustible. Solo con esas 2 medidas la gente tendrá una reducción de 16 centavos por galón, más 10 centavos por galón son 26 centavos menos a partir del lunes, si corremos con todo, para que salgamos a partir del lunes, ya acordado con las gasolineras y las petroleras, para que la gente pueda percibir esa disminución de 26 centavos en el galón de combustible. La medida 3 será el despliegue de inspectores en embarcaciones y gasolineras para corroborar la calidad de los combustibles que se venden a la población, y como medida 4 enviará una reforma a la Asamblea Legislativa para que se haga ley y se dé sanciones de abusos de comercio de productos derivados de los hidrocarburos. Entonces necesitamos que las sanciones sean mayores, tanto económicas como penales. Porque entonces, si yo me voy a ir a la cárcel, entonces mejor no me robo la gasolina, pues. Porque de nada me va a servir ganarme $1 millón, estoy en la cárcel. Entonces la gente lo va a pensar 25 veces antes de robar gasolina. La quinta, sexta y séptima medida estarán destinadas al gas licuado. Estas son un aumento al subsidio del gas licuado, fijar precios máximos de gas y el incremento de inspectores para garantizar el peso exacto del gas en los tambos. La gente no tiene cómo medirlo, pero lo que hacen es que dicen me duró menos. Eso es difícil de probar, pero lo que sí podemos hacer es salir con inspectores y medir los tambos. Entonces, pero así como se miden las llantas con presión, hay aparatos para medir el gas licuado con presión. Entonces, compremos los aparatos que sean necesarios, despleguemos a los inspectores desde ya, aunque sea pesando, luego cuando vengan los aparatos con los aparatos y luego cuando entren las sanciones con las sanciones. Y las últimas 4 medidas restantes serán el incremento de inspectores del BMT y PNC para garantizar que se cobre el precio de 20 centavos al pasaje del transporte público. Se incrementará la producción de energía renovable y la exoneración de 1 año de impuestos a la importación, que estos van dirigidos a 20 productos de la canasta básica, así como agilizar el ingreso y ampliar la oferta de productos alimenticios. Si todos ponemos de nuestra parte, el gobierno pone de su parte, la población ya está poniendo de su parte desde hace ratos, y las empresas ponen de su parte, pues entonces no solo vamos a poder aliviar el bolsillo de los salvadoreños, que es la razón de esta cadena y la razón de estas 11 medidas, sino que además vamos a poder potenciar nuestra economía, que es al final lo que queremos, no solo estar bien o aguantar la crisis, queremos que la economía de El Salvador mejore y para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. El presidente dijo que estas medidas deben ser aprobadas de manera exprés por los diputados. Ante esto, el presidente del órgano legislativo informó en su cuenta de Twitter que el próximo domingo a las 9:30 de la mañana se realizará una sesión plenaria extraordinaria para ver estos puntos. Pues ya escucharon a grandes rasgos cuáles son estas 11 medidas económicas para paliar la crisis y para apoyar de alguna manera los bolsillos de los salvadoreños. Dentro de estas medidas destaca la suspensión temporal de los impuestos al combustible por 3 meses, los cuales son el impuesto FEFE, es decir, el impuesto de guerra, con el que se le sigue pagando a los veteranos, que son 16 centavos por cada galón de combustible, y la suspensión también del Cotrans, que son 10 centavos por cada galón, lo que reducirá 26 centavos por galón de gasolina a partir de la aprobación en la Asamblea Legislativa hoy domingo 13 de marzo. Otras de las medidas son incrementar la supervisión en las gasolineras y en las distribuidoras de gas propano, para que no nos hagan la marufiada, para que nos den exactamente lo que se está pagando. Además, se endurecerán las leyes para quienes eleven los precios de los combustibles, pasando de simples multas a penas con cárcel. El presidente daba el ejemplo de que las multas que pagaban eran de 500 pesos y se robaban $1 millón, entonces les valía pepino. Ahora, endureciendo estas leyes, pues se la van a pensar 2 veces. También se puso en marcha el despliegue de inspectores de tránsito para que los buceros no anden de jayanes subiendo el precio del pasaje. De hecho, esto comenzó al siguiente día del anuncio de las medidas y ya circuló un video en donde un motorista tuvo que regresarle el dinero que les había cobrado de más a los pasajeros. Vaya babosa. $75, a quien le cobró 75 que le devuelva los 75, por favor.
Vaya, quien le cobró 75 centavos se le va a devolver, a quien le cobró 60 también se le va a devolver. Adoro los finales felices. También se suspenden los aranceles de importación a 20 productos de la canasta básica con el objetivo de bajar los precios y se agilizará la importación de productos de otros países. ¿Para qué? Para evitar la escasez y el desabastecimiento. En el tema de la suspensión temporal a los impuestos al combustible, el presidente dijo que dependerá de la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania para decidir más adelante si habrá prórroga o no, pero que durante estos 3 meses tendrán que buscar otras fuentes para poder pagarle a los veteranos y para poder pagar el subsidio a los buceros. Ni sé para qué le dan subsidio a los buceros. Chatarras las que contaminan el medio ambiente. Y lo peor que manejan como que son locos, Dios guarde. Y bueno, así como se critica lo malo al gobierno, también hay que reconocer lo bueno. Hay que reconocer este esfuerzo con todas estas medidas que se están haciendo para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Pero obviamente usted ya sabe que con la gente anti-Bukele, con los detractores, nunca se queda bien. Siempre van a tener algo que criticar, siempre van a andar buscando el pelo en la sopa. Ahora andan con el hashtag Bukele copión y que estas medidas fueron idea de Arena y el FMLN, que a ellos hay que agradecerles. Y mi pregunta es, señores, ¿por qué cuando Arena y el FMLN estuvieron en el poder y en todas las crisis económicas y en las crisis de terremotos, huracanes y tormentas, jamás ayudaron al pueblo? Jamás se les ocurrió aprobar sus magníficas ideas. No, en los terremotos se hueveaban todo el pisto. Y en todas esas crisis, en lugar de apoyar el bolsillo de las familias salvadoreñas, ¿qué hicieron? Se huevearon todo y nos inyectaron más impuestos. Ah, pero ahora salen de campeones, dando ideas, dando recomendaciones, criticando al gobierno porque hace esto y no hace lo otro. Es que, señores, una cosa es hacer y otra cosa es abrir la trompa. Y ustedes que no hicieron cuando pudieron, deberían cerrar la jeta. Con todo el saqueo que le hicieron a este país, con la manera que se robaron todo el pisto de la gente en los desastres naturales más horribles que nos ha pasado, tienen la osadía de venir a criticar y a dar consejos y a señalar. Igual que la ANEP, que ahora da consejos de austeridad al gobierno. Hágame usted el favor. La ANEP, la que compraba con maletines negros a la Asamblea Legislativa para enriquecer a los empresarios de este país. Hasta la Claudita Ortiz, que es una X, sale diciendo que esas ideas fueron de ella. Otros dicen, como siempre, que a Nuegado se le ocurrió primero todo esto. Y los areneros sinvergüenzas, por supuesto, también salieron en caballo blanco a decir que esas ideas fueron de ellos y que por eso merecen el crédito. Por todas las medidas que anunció el presidente fue gracias a Arena. Así dijo Portillo Ladra. Queremos agradecer que Casa Presidencial ha retomado las propuestas que como fracción y como oposición hemos impulsado desde hace 8 meses, ya que aquí en la Asamblea no se toman en cuenta las piezas de correspondencia y las propuestas que presentamos. Casa Presidencial sí las ha retomado y anoche anunció dentro de las 11 medidas algunas que tienen que ver con la eliminación temporal del FEFE y del COTRANS, lo cual es una buena noticia para el pueblo salvadoreño. Son realmente medidas insuficientes, pero importantes y necesarias en este momento. Hay algunas propuestas que creo que todavía el gobierno debe de evaluar, sobre todo porque el domingo hay sesión plenaria y todavía estamos a tiempo de corregir algunas injusticias, dado de que se ha tratado desigual a iguales. Me refiero concretamente a que el diésel solamente va a tener una baja de 10 centavos, dado que el FEFE no se aplica a la compra del diésel, sino solamente de la gasolina. Por lo tanto, la cadena de suministros que se mueve a través del diésel, porque es el combustible que mueve personas y bienes y servicios, es la que se vería menos favorecida con la eliminación temporal del FEFE. Por lo tanto, habría que buscar los mecanismos necesarios para que también quienes consumen diésel a través de sus vehículos y cadena de suministros también puedan ser beneficiados de la misma manera que quienes consumen gasolina. Por otra parte, es importante mencionar de que si desde hace 8 meses, como lo propuso Arena, se hubiesen tomado estas medidas de eliminar temporalmente impuestos a insumos agrícolas
a canasta básica y a combustibles, el impacto en la economía salvadoreña fuera menos dramática que la que está viviendo en este momento. Si le hubiéramos hecho caso a Portillo Ladra, no estaríamos tan jodidos como estamos. ¡Qué malos hemos sido! ¿Cómo fuimos a ignorar tu bondad y tu amor por el pueblo? Te hemos fallado, Portillo Ladra. Lo teníamos todo y no lo supimos valorar. ¡Ay, ajá! Además, este viejo cara de cocodrilo de Portillo Ladra, que cada vez lo veo más pálido, le recomendó al gobierno austeridad. Los areneros recomendando austeridad. Se verán cosas, dice la palabra. Estamos solicitando al gobierno de que se tomen otras medidas para tratar de que esto no impacte en el presupuesto general de la nación que se había previsto. Tienen que haber medidas de austeridad en el gasto público, como por ejemplo el tema de lo destinado a la OIE, que son casi 30 millones de dólares, que perfectamente se pueden destinar para paliar el impacto que esto generaría en las finanzas públicas. Es importante además de que las caravanas, los viajes, los eventos, la publicidad excesiva de Casa Presidencial y de otras instituciones también se bajen estos presupuestos para que ayude a financiar las medidas que el gobierno adoptó y anunció anoche. Nosotros como fracción legislativa nos vamos a mantener siempre vigilantes y sobre todo propositivos ante esta crisis económica que vive el país. Si bien es cierto la crisis es a nivel mundial, las medidas para mitigar esta crisis son a nivel local. Bueno, Portillo Ladra, gracias por tu opinión, gracias por participar, pero nadie te la pidió. Cuando pudieron hacer, no hicieron. ¿Por qué? Porque estaban robando. Entonces ahora no vengan de metidos. Que te crea quien no te conoce, Portillo Ladra. Estuvieron 20 años de gobierno de Arena y nunca se les ocurrió quitar el impuesto de guerra. ¡Nunca! Para ayudar al pueblo en todas esas crisis económicas, porque las crisis no son de hoy. Siempre han habido crisis. Una vez hubo un huracán y Nuegado andaba por Cuba dormido y Funes no aparecía. ¿Y qué decir de los de Arena? Dios guarde. Tony Saca en las crisis andaba en sus Rolls Royce. Y Paco Flores ya sabemos qué hizo con el pisto del derrumbe de las colinas. Ahora les interesa el pueblo salvadoreño. Ay, qué lindos. ¡Qué bárbaros! Si estos también hacían tramas fases con los buceros y les dieron tremendos subsidios, porque los buceros los tenían calladitos y bien amaestraditos a puro maletín negro. ¿Y quién salía jodido siempre? El pueblo. El pueblo siempre ha salido jodido. Mira esas chatarras donde tenía que subirse la gente. Cuántos accidentes y cuánto contaminación. Pero ellos hasta prórroga le daban a los buceros. Ahí los recibían en la asamblea. Vengan, pasen. Así como a los de la ANEP. Es que no puede ser que estén criticando algo que ellos no hicieron. Están igual que a los frentudos que pasan criticando de que estos no quieren abrir los archivos del Mozote cuando ellos estuvieron 10 años en el gobierno y no los abrieron. Está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Y para rematar, Portillo Ladra también criticó la reforma de pensiones que el presidente Bukele anunció que llevaría a la asamblea la próxima semana. Y lo otro es que ya estamos afinando espero que no pase de la próxima semana, para enviar la reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa. Ese no es el tema de la cadena, pero estoy seguro que algunos salvadoreños estarán con el pendiente. Vamos a enviar una reforma integral a las pensiones que va a beneficiar pues, a los pensionados, a los que próximamente se van a pensionar y en general a todos los cotizantes. Y eso pues, va a aliviar también un poco el bolsillo de cientos de miles de salvadoreños, pero aparte va a inyectar más dinero a la economía y aparte de eso pues, es una deuda histórica que también le hemos mencionado. No es parte, al igual que las 52 leyes, no es parte de las medidas económicas para la crisis, para la inflación, pero las quería comentar también porque van a coadyuvar en el esfuerzo de sacar adelante nuestro país, a pesar de las 3 crisis mundiales, hay que aclarar que son mundiales y no específicas de El Salvador, pero a pesar de las 3 crisis mundiales, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar el doble. Y pues si viene otra crisis, trabajar el triple, y si viene otra crisis, trabajar el cuádruple, y al final de cuentas, que nuestro país, a pesar de las 3 crisis mundiales que se nos han venido en estos últimos 2 años y medio, que la población siempre sienta que vamos mejorando. Y al final de cuentas, el mundo puede estar en crisis, pero El Salvador va mejorando. Y hemos mejorado en seguridad, definitivamente, hemos mejorado en educación, definitivamente. Pues Portillo Ladra opinó de esta reforma de pensiones y dice que ellos, como Arena, no van a permitir
que el gobierno use para otras cosas el dinero de los salvadoreños, el dinero de los cotizantes, que ellos van a cuidar el dinero del pueblo. Hágame usted el favor, este viejo cara de cocodrilo, sea sinvergüenza. Esperaríamos conocer el texto completo de la reforma para poder dar una posición. Lo que sí te puedo adelantar es que el fondo de pensiones no se puede utilizar para gastos corrientes del Estado. El dinero de los trabajadores tiene que servir para los trabajadores. El esfuerzo que ellos hacen en cotizar, en que les descuenten cada mes una parte de su salario para poder lograr una vejez digna, tiene que respetarse y no destinarse para otro tipo de gastos del Estado. En eso sí nos vamos a mantener firmes, porque la reforma de pensiones no se debe de propiciar para darle liquidez al Estado, sino para garantizar mejores pensiones, para garantizar estabilidad en las pensiones y para garantizar que el dinero se invierta precisamente en una pensión más digna a corto, a largo y a mediano plazo. Óiganlos a los areneros, ahora resulta que son los defensores del dinero del pueblo. Los mismos que crearon la gran estafa de las AFPs, que privatizaron todo. Si no nos privatizaron los calzones fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora los santos areneros se dan baños de pureza. Ahora son como los Bergers, los defensores de nosotros. Ay, qué bonito. Lo que hay que aplaudirle a este viejo deportivo ladra es que es bueno para mentir. Y mira, es que es una labia perfecta para mentir. Ni pispilea para mentir. Se merece el medallero de oro por mentir sin pispilear. Otra que metió la cuchara diciendo que esas medidas eran gracias a ellas, a las del frente, a la Anabel y a la Dina, fue la Cascabel Belloso, que salió diciendo que no hay que agradecerle al gobierno por estas medidas. Miren, estos son como las gatas angora, cabal. Si no hacen, critican. Si hacen, critican. La gran fruta. Entonces, ¿cuál es la jodedera? Oponerse por oponerse, Dios guarde. El impacto que la población y las familias salvadoreñas están teniendo en sus bolsillos por el alto costo de la vida es algo que se ha venido denunciando, y la población también ha estado reclamando medidas alrededor de este tema que permitan aliviar justamente lo que significa el impacto de la crisis económica, algo que no solamente se puede limitar o digamos argumentar en el contexto que actualmente se vive, obviamente a través de una crisis a raíz de los conflictos que puedan estar existiendo ahorita en otros países. También hay que decirle que desde el año pasado hay iniciativas, y particularmente junto a la compañera Dina, en julio del año pasado, por ejemplo, habíamos propuesto que se tomara en cuenta una iniciativa de carácter temporal para suspender, por ejemplo, el cobro del IVA en el combustible. Esto ya atendía en aquel momento una situación compleja donde el incremento al precio de los combustibles era una constante y que se ha venido experimentando también en los meses subsiguientes a esa propuesta. En aquel momento hubo voces de parte del oficialismo, de su misma representación acá en la Asamblea, tratando de deslegitimar esas iniciativas, diciendo de que tenían otras características, prácticamente de que no eran viables, y creo que ayer se les cae justamente ese discurso, porque han tenido que aceptar que son medidas que se pudo haber tomado en momentos oportunos, es decir, desde el año pasado, desde antes, para que el impacto fuera menor y las familias no estuvieran experimentando la crisis que ahora tienen. Pero en fin, eso digamos lo quería hacer como un antecedente, porque no es posible que hoy se trate de apropiar desde la comunicación algo que la población ha venido insistiendo, y por eso yo digo es un logro también de la población, que es importante reconocerles que han estado expresando su sentir alrededor de estos temas. Hay sondeos de opinión donde el tema económico ya era una de las principales preocupaciones, y por lo tanto la población debe saber que su voz tiene un valor y que debe alzarse siempre para señalar y exigir. Los del FMLN son otros buenos para apuntar, para ver la paja en el ojo del otro y no la viga en la suya. Para criticar son buenos, como que ellos hubieran hecho algo bueno durante todas esas crisis, les digo. Solo se inventaron un montón de impuestos más, como el de la telefonía, que supuestamente era para seguridad. ¿Y cuál seguridad si 25 asesinados diarios habían en tiempos del FMLN? Y la Cascabel Belloso poniendo de ejemplo a los gobiernos del FMLN, cuando Nuegado ha salido en cadena nacional anunciando casi que estaban en impago, en bancarrota, que estaban en números rojos y que no tenían pisto para enfrentar la crisis. En el marco de mi política de diálogo abierto y permanente, quiero anunciar, proponer e impulsar una serie de medidas, entre ellas
declararnos en emergencia como gobierno. Fue en la voz del mismo presidente que por primera vez reconoció que su gobierno enfrenta una crisis financiera. El tema de la liquidez en los últimos meses se convirtió en el dolor de cabeza del Ejecutivo. Con esta declaratoria se busca ejercer presión para un consenso entre los partidos políticos en temas económicos que desde inicio del año no se logra. Esta es una figura política que empleamos como gobierno y lo que significa es el tensionamiento de toda la estructura gubernamental con la finalidad de encontrarle una solución inmediata a la situación de finanzas públicas. Aunque el ministro de Hacienda asegura que hay dinero para finalizar el año, el déficit fiscal es el que pone en aprietos al Ejecutivo. Ya no se acuerdan, le borró la memoria, Alzheimer tiene la Anabel Belloso. Anabel Belloso Alzheimer. Imagínense si no podían con esas crisis, si no pudieron manejar el país, si no podían solamente con los problemas internos del país. Imagínense si Nuegado hubiera estado enfrente de la pandemia. Imagínese si Arena hubiera estado a cargo de la pandemia. No, hombre, cadáveres por todas partes usted. Porque se hubieran embolsado todo y hubieran dicho estamos en bancarrota, no hay pisto. ¿Se acuerda que Carpas querían poner en lugar del hospital? Pues porque para ellos, para el pueblo lo peor y para nosotros lo mejor. Siempre ha sido así. ¿Y qué hubiera hecho Nuegado ante todas estas crisis? Tío, guárdese, se abate y se va para Cuba a dormirse, huye. Por eso le repito, no es lo mismo hacer que abrir la trompa, señores de la oposición. Le duela a quien le duela, este gobierno es un gobierno activo. Y el presidente es un presidente presente, con sus aciertos y sus desaciertos. Pero yo prefiero a este gobierno que a los gobiernos areneros y frentudos, que ahora se rasgan las vestiduras y se la pasan criticando como que ellos hubieran hecho algo bueno. Ahí sí nos lleva la chingada con todas estas problemáticas. ¿Usted cree que Arena y el FMLN no hubiera quitado impuestos? ¿Usted cree, chiquis? Vas a creer, como diría mi mamá, vas a creer. Es que yo digo, miren, no se trata solamente de aplaudirle a los gobiernos, ni a este. Hay que criticar, hay que señalar, hay que fiscalizar, hay que apuntar los errores para que los corrijan, para que quiten a los malos elementos en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Pero oponerse a todo lo que hace el gobierno, solo porque les cae mal Nayib, ya da hueva, señores. O sea, reconozcan, hay cosas buenas que se están haciendo. Pero no, salen con estas medidas y dicen, no, ya muy tarde, no, eso lo dijo Nuegado, no, eso lo hizo Arena. O sea, nunca se queda bien con estos. O sea, critican a los fanáticos que solo aplauden y ustedes son fanáticos que solo joden. Por la mera gana de joder, y eso ya aburre. O sea, están cegados por su fanatismo político. Yo cuando la bancada hacían la caga, mire, siempre se los digo. Y hay que señalárselos para que aprendan. Porque somos ciudadanos. Pero joder, por la mera gana de joder, ya aburren. Yo espero que estas medidas ayuden a paliar esta crisis, ayuden y apoyen a las familias salvadoreñas y sus bolsillos y que el país pueda sobrellevar otra crisis después de la pandemia. Porque hay gente que parece que solo porque les cae mal Nayib y el gobierno quisieran ver al país en bancarrota y un montón de muertos tirados por COVID. Pero se van a quedar con las ganas porque aunque les duela, este país sí ha sido uno de los mejores en manejar la pandemia a nivel regional. Y eso gracias al presidente y su decisión. Le duela a quien le duela. Al César, lo que es del César, señores. Y aunque su fanatismo lo cegue, gracias a Dios nos tocó la pandemia con Nayib y no con cara de Nuegado, porque a saber en qué panteón estaríamos. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y de repente, ¡ta! El Chapulín Colorado. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? ¡Presto barbas ahora! Buenas noches, Chele. ¡Vamos a ofrendar la vida! ¡Dictador! ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos. Me quita el nylon, hombre, si yo le dije a pedir que no lo quitara. Caliente, caliente. Bienvenidos a Las Calientitas con Don Prudencio, el mero viejo sabroso, el papá de los pollitos, la mera mata donde se rasca el tigre, barba de leñador, macho alfa, voz de espartano, el presentador más paloma de todos, yo, Don Prudencio. A ver, papá Pitufo, ¿quién es Don Prudencio? La mera mengambrea. El juzgado tercero de paz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani y del coronel Inocente Montano, quien guarda ya prisión en España, acusados de participar en el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras. Esta decisión fue tomada por el juez, ya que Cristiani no se presentó a la audiencia ni mandó abogados, obviamente porque hace algunos meses se escapó del país huyendo de la justicia. Luego de la orden de captura, Cristiani dio señales de vida en Twitter y a través de un comunicado publicado por su hija Claudia Cristiani,
dijo que él es inocente, que él no sabía nada de los planes para asesinar a los jesuitas y a sus colaboradoras, que él pasando iba, que Estados Unidos averiguó todo y él no salió salpicado, obviamente porque Estados Unidos siempre ha defendido a Cristiani, que a él nunca le pidieron autorización de nada y que él jamás le hubiera hecho daño a Ellacuría y a sus hermanos. Sí, ajá, cómo no, danos a tol con el dedo, que te crea tu nana. Además, Cristiani acusó en esa carta, como que es la de la Vertóxica, al fiscal Rodolfo Delgado de difamarlo, de perseguirlo, de acosarlo mediáticamente, y dijo que huyó del país porque se siente perseguido político. La vieja confiable. Y que en este momento no hay garantías procesales en El Salvador, porque el presidente y la justicia han dado el paso al odio, la venganza y la persecución política de los opositores que luchan por la paz y la democracia. Tumblimbli. Hijo de... Además, Cristiani dijo, como siempre, que todo lo que hizo fue lícito. Lícito, fue lícito. Lícito. También el juzgado decretó orden de captura contra Rodolfo Parker porque el Ministerio Público lo acusa de comisión de fraude procesal y de encubrimiento personal. Pero Parker obviamente también se dio a la fuga hace algunos meses porque también se dijo perseguido político al igual que Cristiani. Así lo confirmó su discípula, la Zule Nayala, hace algunos días. El caso es que ahora Cristiani y Rodolfo Parker, quienes presuntamente se encuentran en Italia y en Guatemala, se convierten en otros de los prófugos más buscados por la justicia salvadoreña, que posiblemente jamás sean capturados, lastimosamente. Hace algunos días, el exdirector del IDUCA, Benjamín Cuellar, dijo en una entrevista que tanto Rodolfo Parker como Cristiani son los responsables del encubrimiento del crimen de los jesuitas. Vaya babosada. Hasta aquí con el reporte de Don Prudencio, el mero viejo sabroso. Volvemos al estudio. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José Youtuber en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias a todos los que apoyan la producción de este programa a través de las plataformas Patreon y PayPal. Gracias a ustedes podemos seguir produciendo Escenario Político. Y gracias a los que comentan, comparten y dejan su respectivo like. Y siempre están pendientes de nuestro programa, de mí y de Don Prudencio. Bechos, tototes y bendiciones. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima.